Asociamed 24. Bienvenidos a este nuevo Asociamed, en donde vamos a seguir trabajando. ¿Y trabajando qué? Pues vamos a trabajar un montón de cosas. Vamos a trabajar. Una de las novedades es que vamos a incluir una especie de reloj, ya que el 24, como las 24 horas, en donde vamos a ir viendo, pues por ejemplo, en este caso vamos a ver signos clínicos con nombre propio y a qué se corresponden cada uno de ellos. Va a ser interesante. Pero empezamos por la trama clínica, continuamos por la trama clínica. Y en ella tenemos este paso, el paso 47, que dice: se trata de un paciente con púrpura, artritis, colitis sanguinolenta y hematuria. Con la sospecha clínica, sabes que sería muy raro que el paciente tuviese. ¿Qué cuadro pienso? Púrpura. La púrpura ya me habla de un síndrome vasculítico seguramente, con artritis. Hasta ahí puedo pensar en muchos diagnósticos diferenciales, pero cuando me hablan de hematuria y de colitis sanguinolenta, ya se me empiezan a restringir las posibilidades y pienso sobre todo en una púrpura anafilactoide de Schönlein-Henoch. Ese sería el principal diagnóstico diferencial que yo plantearía aquí. Y si no lo pensara, ya al ver este paso tipo pregunta-test, pues me darían bastantes pistas, porque dice, sería muy raro que el paciente tuviese, y me hablan de proliferación mesangial y elevación de la IgA sérica, pues con esos dos datos tengo claramente que se puede tratar de una enfermedad de Schönlein-Henoch. 35 años es la media de edad que suelen tener estos pacientes al diagnóstico, y lo que quiero insistiros en esto es que en las vasculitis no hay un tiempo de sangría prolongado. En las vasculitis lo que hay es una fragilidad capilar, una fragilidad vascular, que es la que lleva a que haya esa extravasación de sangre. Y esa extravasación de sangre, por ejemplo, ¿por qué es más frecuente en las piernas? Pues porque simplemente ahí la presión hidrostática es mayor, si está el paciente de pie. Y al ser una presión hidrostática mayor es más fácil que esos pequeños vasos que tienen una fragilidad tengan esas pequeñas roturas. O sea que sería el tiempo de sangría prolongado el que no. Si hay un tiempo de sangría prolongado, pienso que hay una trombopenia o hay una trombopatía. Trombopenia, porque hay pocas plaquetas, y trombopatía, una enfermedad de von Willebrand. Ese sería nuestro planteamiento de la elevación de la IgA sérica, por supuesto. Bien. Este paciente, supongamos que estamos próximos a la fecha de fin de año, por ejemplo, y este paciente va a casa de unos familiares suyos y tiene un primo gracioso. En todas las celebraciones de este tipo hay un primo gracioso, y ese primo gracioso lo que hace es, para celebrar cualquier circunstancia, por ejemplo el año nuevo, apunta con la botella de champán hacia los invitados a la fiesta. Y es muy probable que pueda pasar esto, que pase que le dé en el ojo a uno de los invitados y que se le produzca esa fractura. Esa fractura se llama blowout, la fractura del suelo de la órbita, que es lo que vemos en este paciente, esa fractura del suelo de la órbita con una parte de prolapso del tejido hacia abajo. ¿Qué tendrían estos pacientes? El ojo para adentro, se le mete para adentro el ojo, y hay posibilidad de que haya atrapamiento de alguno de los músculos extraoculares y por lo tanto que el paciente tenga dificultad normalmente en la mirada vertical. Tiene una dificultad en la mirada vertical, lo que produce diplopia. Si uno de los ojos miran para arriba y el otro no puede mirar para arriba, o viceversa, pues entonces tendría esa diplopia vertical, esta fractura blowout. Repaso de cosas que pasan en el glomérulo, repaso de alteraciones glomerulares. Si me hablan de un paciente que tenga una alteración glomerular, que normalmente me van a decir que tiene hematuria con cilindros hemáticos, con hematías dismórficos, que tiene cierto grado de proteinuria, etcétera, y algún tipo de grado también de deterioro de la función renal pueden tener, puede que sí, puede que no, según sea un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, pues con estos datos que me ofrecen, estos datos asociados, ¿en qué tipo de glomerulopatía pensaría? Si hay esquistocitos, si hay una púrpura, si hay una trombopenia, si hay alteración tipo neurológico, tipo confusión, convulsiones, o bien si hay una alteración de fallo renal, pues puedo pensar efectivamente en una microangiopatía trombótica, ya sea del espectro de la púrpura trombótica altomocitopénica, en donde hay un déficit de Adams 13, por ejemplo, porque haya anticuerpos frente a esa proteína, o ya sea en el síndrome hemolítico urémico, que se relaciona con la toxina Shiga de Shigella o de E. coli o 157, o el SHU atípico, el síndrome hemolítico urémico atípico, que tiene que ver con déficit del complemento, que tiene que ver, por ejemplo, con, en algunos casos hay anticuerpos antifactor H y que se trata con eculizumab. Los otros cuadros, el SHU, el síndrome hemolítico urémico, se trata con medidas de soporte, en ocasiones puede ser necesaria la plasmaféresis, y la púrpura trombótica trombocitopénica se trata con plasmaféresis.
spikes, si hay espículas con la tinción argéntica, espículas que se ven entre los depósitos densos que se han producido por fuera de la membrana basal, eso me habla de una glomerulonefritis membranosa. Y esa glomerulonefritis membranosa, recuerdo que puede ser idiopática, pero también que puede ser secundaria a ciertos cuadros, como puede ser, por ejemplo, las neoplasias, que son uno de los que tengo que considerar. También infecciones, por ejemplo, como la sífilis, como el paludismo, como el esquistosoma, como el virus hepatitis, muchos pueden producir también una glomerulonefritis membranosa, y también fármacos, entre ellos recuerdo la penicilamina y el captopril. Ahí tenemos que hacer una asociación, y es que el captopril, al darlo en un paciente con hipertensión, puede producir un fallo renal, si el paciente tiene una estenosis arterial bilateral de las arterias renales, pero también puede producir un síndrome nefrótico. No se confunda eso, si el captopril produce un síndrome nefrótico, no se trata de una estenosis de las arterias renales, se trata de una glomerulonefritis membranosa que se puede producir como consecuencia de su tratamiento. Asociada a drusas, las típicas lesiones de la DMAE, asociadas a drusas y a lipodistrofia, por ejemplo, pues tenemos que un tipo de glomerulonefritis mesángico-capilar o membrano proliferativa, que es concretamente la enfermedad de los depósitos densos, también relacionada con el complemento y con el autoanticuerpo, que es el factor nefrítico C3. Síndrome nefrótico puro en un niño, solo albúmina, no hay alteraciones en la biopsia renal, responde bien a los corticoides, solo tiene una fusión difusa de los podocitos, se trata de un síndrome nefrótico por lesiones mínimas o nefrosis lipoidea. Su tratamiento son los corticoides y también, por supuesto, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina para reducir la proteinuria. En un adicto a la heroína, en un paciente obeso, en un paciente con riñón único, en un niño con reflujo, en cualquiera de estas circunstancias en donde haya un hiperfiltrado glomerular, la enfermedad que pensamos encontrar es una glomeruloesclerosis focal segmentaria. Trasimpético, una glomerulopatía después de una infección estreptocócica, ya sea faríngea o ya sea cutánea, pues efectivamente se trata de una glomerulonefritis postestreptocócica. Recuerdo que, sin embargo, la fiebre reumática no se suele producir como complicación de los cuadros cutáneos. Los cuadros cutáneos producen la glomerulonefritis y los cuadros faringeos pueden complicarse con glomerulonefritis y con fiebre reumática. Recuerdo a este respecto que la escarlatina, aunque tenga pupas, es una infección faríngea. Si hay anticuerpos antifosfolipasa A2, también se corresponde con una glomerulonefritis membranosa, con la misma que hemos dicho antes, pero en su variante idiopática sobre todo. Y en un paciente con cirrosis, en un paciente que tenga alteración hepática en donde hay una posible exceso de IgA y hay un posible paso de los antígenos que entran por el tubo digestivo, pues en esos pacientes donde la IgA puede tener más protagonismo, digamos, pues pueden tener una nefropatía mesangial IgA, efectivamente, una glomerulonefritis mesangial IgA. Seguimos con la trama clínica. Una anemia con 9 gramos de decilitro de hemoglobina, un volumen corpuscular de 108, 30.000 reticulocitos y aptoglobina disminuida. Lo más probable es que se deba a... Vuelvo a recordar otra vez, y hacemos un repaso con esto, insistimos en las características de una hemólisis y de una eritropoyesis ineficaz. Las hemólisis son aquellos cuadros en donde el hematíes se destruye fuera de la médula ósea y por lo tanto eso conlleva una hiperregeneración de la médula ósea con un aumento de la celularidad de la médula ósea y con aumento de los reticulocitos que salen hacia sangre periférica. Hay, digamos, algunas excepciones a esto. Dentro de todos los cuadros hemolíticos, tanto en la hemoglobinuria paroxística nocturna como en las talasemias, puede existir también una alteración de la médula ósea que conlleve que no haya esa hiperregeneración y que por lo tanto tengamos un cuadro de hemólisis pero no haya un aumento de los reticulocitos. Y luego, por otro lado, recordar también que un niño con hemólisis crónica, si tiene una infección por parvovirus, se le puede producir una aplasia pura de la serie roja y por lo tanto dejar de producir esa hiperregeneración, y también en las hemólisis a la larga se puede producir una folicopenia y esa folicopenia puede condicionar también que no haya ese aumento de los reticulocitos. Pero salvo eso tendríamos ese patrón habitual, o sea, en las hemólisis normalmente tendríamos un aumento de los reticulocitos. Por encima de los 50, 60, 75.000 reticulocitos sería la cifra que nos diría que ese paciente está hiperregenerando. Si me encuentro con un cuadro parecido en donde hay una destrucción de células, donde hay un aumento de la bilirrubina, un aumento de la LDH, un descenso de la aptoglobina y sin embargo no hay aumento de los reticulocitos, mi primera sospecha tiene que ser pensar que se trate de una eritropoyesis ineficaz.
En este caso, una anemia con 9 de hemoglobina y un volumen corpuscular macrocítico, pero con pocos reticulocitos, pues vamos a ver con cuál de los siguientes cuadros se puede corresponder. Una microangiopatía en principio no, porque sería una anemia hemolítica y por lo tanto tendría que tener los reticulocitos aumentados. Una mielodisplasia sí me cuadra con este trastorno, una hemólisis inmune si no media una folicopenia tampoco explicaría este trastorno y una ferropenia por supuesto tampoco, porque en la ferropenia el volumen corpuscular medio sería menor de 80 normalmente, estaría por debajo de los 80 femtolitros, de los 80 milímetros cúbicos, porque eso significaría que el paciente tiene una microcitosis. Bien, pues dicho eso, aquí lo que pienso es que el paciente tiene una mielodisplasia, efectivamente, ¿vale? Una mielodisplasia. Y por lo tanto, al tener una mielodisplasia, pues pudiera ser que tuviera también alteración de otras series celulares, como por ejemplo de la serie blanca o de la serie plaquetaria. Dentro de las mielodisplasias puede tener un cuadro de citopenia refractaria o de anemia refractaria solo, o citopenia refractaria con displasia de varias líneas celulares. Todo eso puede estar con sideroblastos o no, y luego están los trastornos con exceso de blastos, donde ya hay blastos, si es menos del 5% la tipo 1 y si es hasta el 19% la tipo 2. Luego tenemos cuadros específicos como el síndrome de Van den Berghe, por ejemplo, o como la leucemia. Bueno, la leucemia mielomonocítica crónica realmente ahora se considera ya dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Ya no se considera dentro de las mielodisplasias. Vimos en otro Asociamed una imagen de un pulmón lleno de quistes, y esos quistes que se producían en el pulmón dijimos que se podían corresponder con una histiocitosis. En otros casos de una mujer joven hemos dicho que esos quistes se podían corresponder, por ejemplo, con una linfangioleiomyomatosis. Y en este caso, que hay también como huecos, como veis ahí en el pulmón, ¿qué tipo de enfermedad podemos sospechar que tenga este paciente? ¿Tiene también quistes? ¿Puede tener una histiocitosis también o no? Pues no, porque fijaos que las paredes bronquiales en este caso están inflamadas, son muy gruesas, esa imagen como nidos de paloma, etcétera. ¿Qué significa eso? Que esos quistes realmente no se corresponden con un quiste simple, sino que se corresponden con una anomalía de los bronquios que se llama bronquiestasias. Este paciente lo que tiene son bronquiestasias. Y terminamos con algunas imágenes de Pokémon Evolución, con algunos repasos de Pokémon Evolución relacionados con traumatología, en este caso. Vamos a ir diciendo unas cuantas cosas localizadas para situarnos en ellas. Por ejemplo, que un paciente con una fractura de Kohler requiere una inmovilización de 6 semanas. Que el tratamiento de una fractura de tibia desplazada consiste en el clavo intramedular, es el mejor tratamiento. Y que ¿en qué consiste la parálisis, la fractura de Montella? Pues una fractura diafisal cubital proximal asociada a una luxación radiocubital proximal de la cabeza del radio. Esa es la que se llama la fractura de Montella. En cuanto a las alteraciones del hombro, en la tendinitis del supra hay una limitación de la rotación interna. Si veo que todos los movimientos a la movilidad pasiva se hacen bien, pero que hay una cierta limitación a la movilidad interna, pues eso es una tendinitis del supraespinoso. Sin embargo, en la capsulitis adhesiva, la movilidad pasiva no es completa. Ese es uno de los datos que nos tienen que servir para localizarla. Y en la rotura del manguito de los rotadores, los datos clave que me deben decir, que debo de explorar en la clínica, es que haya la presencia de un chasquido y una impotencia funcional, que haya notado el paciente ese chasquido. En un paciente adolescente con osteocondritis de rodillas se pueden hacer muchas medidas terapéuticas, pero no son candidatos a prótesis. Estos pacientes, la prótesis no es una de las opciones en su tratamiento. En la epifisiolisis el tratamiento es la epifisiodesis y se hacen osteotomías si el cuadro está muy avanzado, pero en principio el tratamiento fundamental es la epifisiodesis. Y en la luxación congénita de cadera se utiliza el arnés de Pavlik los 2-3 meses primeros completos y luego 1 o 2 meses el arnés parcial. En la distrofia simpática refleja,
pues una de las cosas que puedo decir, que puedo leer en un sitio, que me pueden comentar, es que en su tratamiento posible pues no se usan, por ejemplo, los COXIP, los antiinflamatorios tipo COXIP, porque se ha demostrado que no tienen efectividad o que no son buenos para su tratamiento. Pues bien, asociado con eso puedo pensar en otras cosas, como por ejemplo, ¿qué tratamiento se usa en la embolia grasa? Aparte de recordar la confusión, las petequias, el antecedente de fractura de fémur, por ejemplo, pues bien, el oxígeno y los corticoides son su tratamiento fundamental. Y el síndrome compartimental. El síndrome compartimental, si no se trata a tiempo, se puede complicar con un cuadro de rhabdomiolisis. Y esa rhabdomiolisis, por ejemplo, manifestarse con una mioglobinuria, con una coloración de la orina y a la larga con un fracaso renal por esos pigmentos, por mioglobina. O sea que el síndrome compartimental no tratado puede producir un fallo renal. Y con esto hemos terminado el Asociamed de hoy y ya seguimos avanzando y seguimos ampliando nuestro campo de acción a enfermedades, a disciplinas que se salen de la medicina interna y que se van hacia otras cosas relacionadas, pero abrimos más puertas cada vez.